Eh, lo primero que vamos a hacer es empezar por esto que dijiste, Nacho, recordando lo de Ted Kaczynski. Y por qué lo íbamos a... explicar Ted Kaczynski y con qué se relaciona de el Ars Magica Kiwis, por lo menos de lo que quedaba del Ars Magica Kiwis, que es, algunos puntitos pequeños sobre lo que podríamos denominar las religiones civiles. Así que yo te escucho acerca del truco más ingenioso del sistema, ya que vos te acordaste que eso nos faltaba. ¿Cuál es el truco más ingenioso del sistema y cómo se relaciona con las religiones civiles, que sobre el final del Ars Magica Kiwis? Y después vamos a brujería y contracultura gay, que vieron que lo subieron. Sí. Muy bien, vamos. ¡Charán! El manifiesto de una bomber empieza hablando... Estudié un montón. No. Pues la sociedad industrial es lo peor que nos pasó, el mundo está hecho mierda y si no cambiamos esto se va toda la mierda. Dice que genera frustración en la gente porque la gente no puede ejercer su proceso de poder. Porque vos, no sé, las cosas que querés hacer o las hacen por vos o no las podés hacer porque estás excluido de los procesos de toma de decisión y todo eso. O sea, para empezar a relacionar, es lo que Foucault llama en Microfísica del Poder las soberanías sometidas. Por una parte, la idea de que en la sociedad del espectáculo la militancia es entretenimiento y finalmente tornar las formas de la política aceptable, y una cosita más que es que viene de la mano de la sociedad del espectáculo, que tiene que ver con reducir toda nuestra participación política al voto. Bien. Pregunta: ¿esta frustración que se genera por vivir en el mundo que vivimos es una frustración que está contemplada por el sistema? Está contemplada, pero ¿el sistema busca producirla o es simplemente un excedente? Eso no lo dice. Dice que es un excedente, que el sistema no lo puede corregir, que tenés personas que están demasiado sociabilizadas y entonces buscan cambiar el sistema desde alguna manera de militancia, llámese derecho de los animales, derecho de las minorías, derechos humanos, algún tipo de reivindicación de derechos que se tienen o derechos a obtener. Perfecto, muy bien. ¿Y entonces qué pasa con esa frustración que es reciclada por el sistema? ¿Qué se produce? que se encausa de manera útil en arreglos que le hacemos al sistema para hacerlo más soportable. Bien. También hace como una excepción de si tales o cuales personas pudieran desarrollarse en la ciencia o en el arte, no estarían haciendo lo que hacen. ¿De verdad lo dice así en el manifiesto? No, no lo dice así, pero como se desprende de lo que dice. Lo amo mucho. Es así, o sea, como si estuviéramos esculpiendo algún talento, no nos dedicaríamos a la militancia. Siempre lo supe. Dice varias cosas un poco facho también. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? A esta altura de las cosas, a esta altura de lo que está pasando en el mundo, ¿quién no dice alguna que otra cosa incorrecta? Como dice que sí, como que los izquierdistas son todos unos losers de clase media que necesitan llamar la atención. Che, eso no es facho, eso es verdad. Pero me suena, eso está bien. Me suena muy Babi Echecopar a mí. Mira, ese es el problema de las... El punto es que se terminan uniendo. Porque ese es el problema de... Yo también lo estuve pensando largamente en estos días donde estamos haciendo una suerte de militancia global del bien por becarios y sueldos del CONICET. Experimentan con ratas. No sé, ese es como el tema que me... Bueno, creo que hay, ¿viste cómo hacer una crítica? Además, Cortar, no lo pedí yo, esta vez no lo pedí yo. Claro, si una cosa, volvemos, si una cosa
Si una cosa tiene que quedar clara con este curso es que la ciencia tiene una genealogía, esa genealogía está lejos de ser neutra, está lejos de decir, bueno, depende de quién la use, el problema es la corrupción o el problema son planteos morales o éticos. Tiene una genealogía y que esa genealogía o casualidad coincide con dos hechos, a saber, la casa de brujas, como la casa de brujas, que ya saben que la casa de brujas es, por un lado, la yuxtaposición, no es solamente el genocidio de toda una marea, especialmente de mujeres rebeldes y malavidas y mal llevadas, sino que además es un dispositivo de docilización a gran escala, y la yuxtaposición, hasta el punto de que en la actualidad eso se cree, de cultura popular como brujería, pacto con Satán, es decir, hicieron que lo que era la cultura popular ancestral y arcaica de estos territorios pasara como alianza con Satanás. Sin eso no hubiera habido ciencia. O sea, así de sencillo. Con lo cual, la ciencia no puede estar exenta de este tipo de críticas. Quien sea que la realice no puede sino saber que eso pasa. Si pensamos que en el 2016 yo me entero a partir del diario, diferentes medios masivos de comunicación, ustedes también se deben haber enterado que hay un muchacho de aquí, de Buenos Aires, becario del CONICET, que está preparando una aplicación para detectar y anticipar un brote psicótico en 5 pasos con tu celular, destruyendo de un plumazo toda la obra postestructuralista que plantea que los cuadros de diagnóstico y sus operaciones no existen en estado salvaje y en estado natural, sino que son producto de una cultura. Hay que tener mucho cuidado con lo que una sale a apoyar. No vaya a ser que una salga a apoyar su propio sometimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando aparecen estas dicotomías? Que yo creo que el sistema las produce ex profeso. Por eso yo te hacía esta pregunta. Sé que una bomber, Ted Kaczynski no explica si esto es producido ex profeso o si simplemente es un daño colateral que la máquina consigue reciclarlo y reintroducirlo. Yo creo que lo crea ex profeso, aunque sea de manera inconsciente. Yo no doto a la maquinaria que llamamos sistema de una conciencia, sino que opera como los organismos. Entonces sí lo crea, y crea estas falsas dicotomías que son siempre a favor o en contra, Boca River, Rolling Stone, Beatles, bla bla bla, que es como está organizado Occidente. ¿Qué pasa cuando se organizan? Yo creo que una buena forma del hacer es no hacer, y que realmente esa es una posición política. Bartleby, el escribiente, la máquina célibe, no hacer. O sea, no voy a salir a decir, para mí fascismo es eso, la señora de Vegaños diciendo, para eso te votamos, Macri, echá todos estos choriplaneros, muerte, destrucción, viva el veganismo, comámoslos. En unos comentarios le mandamos besos, ella divina, maravillosa, capitalismo verde. La señora que enloqueció por las redes sociales, se le salió la cadena y empezó a decir todas las cosas que una, si las piensa, no dice en las redes sociales, y que o casualidad coincide con ese tipo de empresas que toda esta gente del bien creen que hacen el bien, porque no es una señora que tiene... Pero son católicos los veganos. Y es que el catolicismo triunfó como subjetividad. ¿Puedo comer esto? Triunfó como subjetividad. Entonces ya lo había dicho Nietzsche eso. O sea, lo que quiero decir es que esos comentarios no fueron dichos por el gordo Samid. ¿Saben quién es Samid? Bueno, el señor Matarife Samid, íntimo enemigo de... Moyano. Claro, no lo dijo Moyano, lo dijo una señora, no lo dijo ni Narda Lépez. Es ajedrecista, Samid. Bueno, Pero no es será como- inteligente, o sea, todo, ya lo sé, o sea, ¿qué puedo decir al respecto? O sea, hay mucha gente inteligente que es el espanto. Entonces, ¿cómo hacer una crítica cuando del otro lado la alianza que te queda es con esa persona? Yo creo que una posibilidad es no hacer. O sea, el no hacer como posibilidad.
en el sentido de que el no hacer es un hacer, el dejarse caer. Pero bueno, entonces en todo este cuadro está bueno lo que nos dice Kaczynski acerca de cómo se recicla esa frustración y esa rebeldía a lo largo del tiempo. Imaginemos este cuadro de situación: yo ingreso a la universidad, joven idealista, pienso que la universidad pública, laica, gratuita, todas esas mentiras, porque no es ni pública, ni laica, ni gratuita, realmente en los papeles no lo es. Claro, no se nota, pero no lo es, o será más barata que la de Chile, pero no lo es. Y entonces yo quiero cambiar el mundo y de repente me agarra uno de estos anabaptistas contemporáneos del pop. Y cae. O sea, me da el panfletito y yo termino dentro de la secta anabaptista durante 40 años cursando una carrera que se hacía en 6 y pintando carteles por la liberación de alguien en algún lado que no sé bien quién es. Entonces ya la cagué. Y después está esta otra cuestión, que es la que hablábamos la semana pasada, tipo polo gay, sede mundial del polo gay, que como son prefabricadas estas formas de militancia y nada tienen que ver, son las formas de la política o la política clásica y nada tienen que ver con este otro mundo que es lo político, es decir, las formas de afectación, el tendido de redes y demás. Si mi objetivo es visibilizar señores que se chupan los penes, yo voy a visibilizar los señores que se chupan los penes dentro del aparato represivo. No importa, porque lo que importa es la visibilización. No importa de quién y dónde, importa la visibilización. Ese es el gran problema que encuentra a esta frustración reciclada por el sistema, que a su vez, ¿en qué contribuye al sistema? ¿Qué hace al sistema ese reciclado? ¿Para qué le sirve al sistema? Lo hace más vivible. Exactamente, lo mejora. Lo mejora. O sea, lo mejora porque si no incluso llegaría un momento donde generaría mucha tensión social y donde finalmente a alguien se le saldría la cadena por completo. Voy a decir uno de mis vaticinios mala onda, por ejemplo el de Cristian Aldana. O sea, ¿qué? No, que me parece que es una lavadita de cara como para que todas nos quedemos un poquitito contentas y tranquilitas de que la justicia opera, la justicia hace algo. En fin, es ese tipo de cosas. Abrimos un poquito la agenda de género, que no sean tan... bueno, porque en el fallo para negar la excarcelación me contaban que está contemplada una perspectiva de género, que está muy bien. Como vamos ayornando un poco para no seguir siendo... Kirchnerismo. Sí, o sea, ¿cómo decirlo? No depende del kirchnerismo, o sea, es así la reforma y el asimilacionismo, o sea, todo lo que hagamos va a ser parte del reformismo y de la asimilación. No todo, porque hay cosas que no se pueden asimilar. Una de las cosas que no se han podido asimilar es, por ejemplo, el no hacer. El no hacer siempre es la fuerza improductiva y siempre es una fuerza muy complicada de asimilar. Sí se la puede exterminar, pero no asimilar, no tiene asimilación. Siempre vos podés militar ¿cómo decirte? La reinserción laboral de alguien que se echó a caer, pero no podés reivindicar el deseo de no hacer nada. En fin. Como que se va limando un poco la política mientras lo político sigue. Lo político sigue en la nada. Lo político sigue en la nada misma, en el sentido de... A ver, hay un texto anterior, viene a cuento, porque hoy salió en Clarín, habrán visto que hubo no me acuerdo, 4 personas mataron en Santa Fe, producto de ¿vieron la noticia? La busco, espera, corto un cachito. Un feminicidio, un desastre. No tengo la nota, tengo solo el titular. El joven detenido le llevó a su ex la plata de la manutención de sus hijos, discutieron y le pegó. Ella recurrió a la policía y luego asesinaron a 4 integrantes de su familia.
Y acá está Ingrid Beck. Según Clarín, la responsable de los crímenes es la denuncia, no el femicida. Yo odio a Clarín, no me malinterpretes, pero no es lo que dice el titular. Dice que una denuncia de violencia de género hecha ayer habría desatado el cuádruple crimen, lo cual... Igual, o sea, más o menos hasta que dice no al femicida, como si la denuncia limpiara... O sea, como la culpa es de la denuncia, no es del femicida, ahí ya no está. Miren, pero no discutamos en todo caso el titular de Clarín, o sea, yo no espero nada de Clarín. No. Me parece que sí hay una situación, y que es una situación real, y que ocurre, que es por un lado, si no haces la denuncia, no te creen. Si no haces la denuncia, no te creen que ocurrió lo que ocurrió. O no tenés manera de operar sin la denuncia. Y uno después que la hiciste... El tema es así. Existe este texto que yo siempre lo recomiendo, que se llama Filosofía de la Deserción, de Peter Pappelbart, y un capítulo que tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer hoy, que es cómo vivir juntos, que es cómo vivir solos, que es un intertexto, ese capítulo de Peter Pappelbart, con un libro de Barthes que se llama Cómo vivir juntos. Digo que tiene mucho que ver con nuestro texto de Brujería y Contracultura Gay, porque el texto de Barthes, que en realidad es un cuaderno de notas de un curso que dio Barthes y que nunca llegó a escribir como texto, por ende es bastante fragmentario, difícil de leer, porque después se murió Barthes, rastrea todos los grupos, todas las sectas, todas las digregaciones, todas las personas que se desagregaron, nómades, etcétera, de la alta edad media, especialmente hasta la baja edad media, una vez que cae el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Que es un poco lo que trata Brujería y Contracultura Gay, y que a su vez yo creo que ambos textos están en relación o en órbita con otro texto de Michel Foucault que se llama La amistad como modo de vida, y que podríamos poner todos estos textos en una órbita de lo que yo llamaría lo político, como, no sé si opuesto, pero como una línea de fuga de la política, o sea, siendo la política la afirmación, lo que dice Ars-Magica Kiwis, la afirmación o la resacralización por parte del proceso de la Ilustración de lo que estaba desacralizado, es decir, se desacraliza la religión para sacralizar las instituciones. Entonces, ¿qué dice Pappelbart en ese texto de Cómo vivir solos? Dice que hay un tipo de soledad, él ahí habla de las soledades, los tipos de soledad. Por supuesto, hay una soledad positiva, en el sentido de que es productiva y necesaria, es la famosa soledad sobre la que a la que nos encomendaba Virginia Woolf, la del cuarto propio, y que bueno, si una no está sola no puede hacer nada, y que por supuesto específicamente las que hemos sido asignadas a mujeres, está bueno trabajársela un poquito, porque ya sabemos cómo es y todo lo que opera sobre nosotras. Esa soledad, bueno, fantástico. Después hay otra soledad, que es la soledad negativa, que es la soledad de los dispositivos que te hacen creer en las instituciones, para después, cuando vos te encomendás a esas instituciones y les cedes todo tu poder, toda tu soberanía y todo tu accionar a que la institución resuelva, la institución te abandona. Y no te abandona porque funciona mal, sino porque funciona así. Entonces, no es que el Bord anda mal. El Bord anda mal, siempre anduvo mal y no tiene manera de andar de otra manera, porque para eso está un neuropsiquiátrico. O sea, y así con demás instituciones. Entonces, si bien el titular de Clarín está dicho con una mala leche increíble, también hay un punto que el feminismo tiene que dejar de ser imbécil siguiendo los lineamientos de personas que después son las que invitaron a Gustavo Cordera a hablar, porque no es que estas personas que hacen la crítica a Clarín me ponen a mí o ponen a alguna otra tirabombas delante de la platea de alumnos del TEA a decir las cosas que pensamos acerca del mundo y de la vida. Lo ponen a Cordera a que diga la imbecilidad. O sea, alguien lo invitó. A mí no se me ocurriría. A mí Cordera me llama mañana y me dice que quiere venir a un taller y le digo que no hay cupo.
punto, ¿entendés? O sea, no tengo nada que hablar con Cordera, no voy a amplificar su voz, no me gusta su música. Entonces, olvidemos el titular de Clarín, que esa es una pelea estúpida de multimedios peleando entre ellos y de facciones, son facciones. A ver, ¿quién la tiene más larga? Está la facción Ni Una Menos peleando con la otra facción multimediática, monopólica, dueña de los medios masivos de comunicación. Y después está el submundo y los mundos, las economías sumergidas, por decirlo de alguna manera, que es donde estamos nosotras. Entonces nuestra pelea no es el titular de Clarín, nuestra pelea es si vamos a ir a hacer la denuncia, después quién nos cuida. Nuestra pelea es incluso una pelea cultural, que es dejar de alentar la idea de quien no denuncia, encubre, número uno, dejar de alentar la idea de que denunciar es la panacea a todos y la solución a todos los problemas, específicamente de la violencia doméstica, y empezar a generar redes de apoyo, contención, trabajo, que no necesariamente tienen que ser esos grupos de afinidad idealistas donde somos mejores amigas para tirarnos un centro, o sea, para albergar un par de días a alguien en la casa de una, o para, no sé, para hacerte un favor o para aguantarte los trapos. No hace falta que pasemos juntas la Navidad y el Año Nuevo, o sea, con mucho menos alcanza, porque esas mismas instituciones donde se nos insta a hacer las denuncias son las que después nos abandonan cuando vienen los machirulos a asesinarnos. O sea, a las pruebas me remito. Y eso no se va a modificar, porque así operan los poderes represivos. Quien no sepa que operan así los poderes represivos es porque forman parte de una clase social que no lo sufre. Que está siempre la misma pelea, ¿entendés? A ver si las señoras de las barriadas pueden ir a contar con el apoyo policial. Por supuesto que no. Eso, o sea, si no te enteraste vos, que andás diciendo las cosas que decís de Clarín, como si Clarín fuera el problema, cuando el problema es el mundo, las instituciones y demás, es porque nunca tuviste que ir a hacer una denuncia. O sea, no sé si cualquiera de nosotras, pero alguna de nosotras con nuestras pintas vamos a hacer una denuncia ya por portación de cara. Te lo buscaste y te cabió. Eso Peter Palpelbart le llama la soledad negativa. Es la creencia, es lo que Ars Maeca Kiwis habla de las religiones civiles. Es una religión civil. Está sacralizada la idea de la política clásica partidaria, la razón objetiva, las instituciones, y que las izquierdas son revolucionarias. Es sagrado, no se puede tocar. Después vos pensás, esta es la vía, por acá tengo que ir, pum, te matan, te la ponen, pum. Bien. Contra eso, a lo que se dedica el señor Evans, una cosita más, esa sacralización o resacralización que incluye la política clásica, la razón objetiva, la confianza en las instituciones, las cesiones del poder o soberanía sometidas al decir de Foucault en Microfísica del Poder, y las izquierdas revolucionarias, que cuenta con un cuerpo sacerdotal de políticos, publicistas, periodistas, intelectuales, que es lo que dice Tikkun del el inexplicable voluntariado del imperio. A su vez lo que hace es debilitar la cooperación, porque se supone que están las instituciones para ayudar a estas personas en estas situaciones. Se supone que están los refugios, se supone que está el Cedronar. Bueno, en fin, están las instituciones que ayudan para eso. Después ya sabemos que en las instituciones no hay nada. Y no es que no hay nada y podría haber algo. Eso son las instituciones. Lo que no se termina de entender y no se termina de explicar es porque una cree en eso. Frente a eso, una buena manera es no hacer para poder construir lo político. El mundo oriental, miren, todo el mundo que no es occidental, el mundo oriental, me refiero al mundo ancestral oriental y a las culturas ancestrales, autóctonas de estos continentes como el nuestro, están llenas de ejemplos del no hacer, donde en realidad la gente no se pone prolífica, voluntarista, voluntariosa,
y obstinadamente solidaria con las instituciones, sino que tienen muchísimas técnicas, hasta en las artes marciales. O sea, piensen en todas las artes marciales orientales enfocadas a que se te venga encima el otro, y aprovechar esa oportunidad más que vos ir a la confrontación directa. Las instituciones, ya está probado, hacen lo que hacen y lo hacen de una manera su ineficiencia es muy eficiente y así es como nos matan. Entonces yo no me voy a poner a pelear con un tomuer. O sea, hay que hablarle a las personas que todavía pueden escuchar. En esta idea de que se debilita la cooperación, aparece este libro de Evans, el de brujería y contracultura gay. ¿Qué es lo que hace el libro de Evans? Por supuesto, el libro de Evans realiza una operación, piensen que es un libro del 70, entonces realiza una operación con las herramientas y los conocimientos que tiene. Pero este libro, por un lado, va orientado a esto que podríamos decir las prácticas de la existencia comunitaria, la llamada Foucault, que está incluida la amistad como modo de vida y de cómo los intercambios sexuales construyen esa amistad, o por lo menos la construyeron en otro momento, específicamente en la Edad Media, y cómo organizar una vida comunal de algún tipo, más cerca, más lejos, sin leyes, por lo menos sin leyes centralizadas. Cómo organizar reglas de convivencia, modos de poder afectarnos, modos de poder existir y de poder vivir, más o menos juntas, yo diría no sin conflicto, pero con dispositivos para resolver el conflicto que sean menos contraproducentes y aniquilantes que los que tenemos en la actualidad. No me parece peor manera de resolver un conflicto que caer en las trampas de la legalidad, que no es lo mismo que utilizar ese aparato para defenderse, obviamente. No es exactamente lo mismo, no hay que ponerse idealista, ¿no? O sea, ahora con los autos, por ejemplo, si chocas, tienes que llamar al seguro. O sea, no hay otra forma de resolverlo. Es la mejor forma. Que no sea molarmente, digamos, institucionalmente. Es la mejor forma. Pensando en el muchacho Jean-Pierre que lo pisó, la señora esa que manejaba, lo que a él más le conviene es judicializar esa cuestión. O sea, sería tonto de su parte no hacerlo. Y lo mejor que puede hacer es, si hay una aseguradora, llegar a un acuerdo. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y se va a llevar un dinero. Y hay testigos y toda la mar en coche. Además se dio la fuga, o sea que si quiere la hunde. Pero bueno, en fin. Sí. Se quedaron con tu teléfono. Se lo dio la señora chocada. Sí. Bueno, entonces, Evans propone este libro que es un área, o sea, viene a constituir un área de vacancia de los otros libros que nosotras ya vimos. El área de vacancia es que se habrán dado cuenta que tanto, por mencionar dos, pero igual la podríamos incluir a Graff, solo que Graff no es el tema de Graff, no es la hipótesis de Graff, pero se habrán dado cuenta que tanto en Federici como en Ginsburg nos pueden gustar más o menos los planteos, pero ningún planteo de estas personas que practican, yo le llamaría ritos ancestrales, ya para dejar esta cuestión de la brujería, jamás se habla de prácticas sexuales que no sean las prácticas sexuales, por ponerle algún moto, convencionales y ortodoxas de las personas del mundo contemporáneo que escriben estos textos. Es decir, nunca está contemplado que las personas que forman parte de estas culturas populares y de estos ritos ancestrales y estas prácticas ancestrales no tienen una organización ni familiar, ni sexual, ni sexoafectiva enmarcada dentro de las categorías contemporáneas llamada heterosexualidad.
Evans hace una torpeza que ustedes deben de haberse dado cuenta en la primera página, que es a todo eso decirle homosexualidad. Tampoco es homosexualidad. ¿Por qué? Vos tenés que saber. ¿Por qué no es homosexualidad? Y porque no... Porque las personas que lo hacían no lo concebían como homosexualidad en el marco de... Sí, o sea, de un hetero... O sea, para que haya homosexualidad tenemos que vivir en este mundo heterosexual. Exactamente. Es decir, la homosexualidad es la variable menor de un par opositivo, donde un par opositivo y antagónico creado en la modernidad, producto del capitalismo, que tiene como una de sus características principales el hecho de que vos elegís una vez y para siempre, y después se te da derecho a volver a elegir. Es decir, a los 15 elegís lo único que hay para elegir, que es ser heterosexual. Eso elegís, lo único que hay, es como elegís respirar. Muy bien, después más adelante podés elegir otra cosa. Salís del closet, lleva más menos tiempo. Pero después no podés ir y venir y probar y va arriba y abajo y un ratito y esto, que no. Si sos muy dúctil, te dan dos. Se llama bisexual. Y son antagónicas, no se puede ser heterosexual y bisexual o heterosexual y homosexual. Es una o la otra. Y en general son estancas, es decir, va primero una y la otra y no se vuelve. O sea, nadie dijo, miren, viví 20 años feliz homosexuala y ahora voy a vivir otros 20 feliz heterosexuala. No existe eso, es un delirio, no sé, habrá quien lo haga, no me vengan ahora con los contraejemplos, habrá quien lo haga, quiero decir, no está después contemplado a nivel social. Esta idea de los pares opositivos antagónicos no existió hasta el siglo, por decir algo, XIX, 18-19, no existía. En la época que Evans está hablando, no existía, para nada. La otra cuestión que no existía, y que también es solidaria con este tema, es que en muchos casos podía estar más o menos criminalizado, es decir, más o menos socialmente perseguido, pero no tenía un aparato científico analizándolo. O sea, no había gente dispuesta, becarios, dispuestos a encontrar el gen gay, por decir algo. O sea, sí venía el Santo Oficio y decía que hacías un pacto con Satán porque te gustaba que te metieran el hinojo de los Benandanti en la cola. Bueno, sí, sodomita. Benandanti y sodomita. Eso existía, pero no había o sea, la causa de todo era Satanás, finalmente la causa de todo era el diablo, y no había un aparato científico, es decir, objetivo, y todas sus disciplinas auxiliares orientadas a descubrir si tu papá te abusó de chiquita, por eso ahora sos lesbiana, si esas cosas que te dicen en psicoanálisis, si en realidad una madre muy fuerte, si un trauma, bla, 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 bla. Este es el error que tiene el libro de Evans, que es un libro lleno de buenas intenciones, pero que como libro de divulgación científica, acostumbradas a lo que estamos hoy con la ensayística contemporánea, la divulgación científica, es pobretón en cuanto a su análisis. Primero porque usa estas categorías, por ende no le hace honor a lo que podría haber sido un mejor análisis de todas estas prácticas sexoafectivas medievales, post Imperio Romano, que, y esto es importantísimo, eran prácticas disidentes, no en lo sexual, sino lo sexual era un condimento de esa disidencia. En realidad, lo sexual estaba enfocado era uno de los condimentos, de los muchos que había, a unas prácticas de la existencia comunitaria y encontrar la manera donde el incremento de mis potencias dependa del incremento de las potencias de una otra persona sin que haya una ley mediando. Es decir, refutar la tesis de alguien que no existía en esa época, que es el bueno de Hobbes. En vez de pensar que somos el lobo de las otras, el hombre es el lobo del hombre, pensar que
estas prácticas que incluían ya sea un ascetismo extremo o prácticas orgiásticas podían aunarnos, pero no tenían que ver simplemente con ganas de coger, por decirlo de algún modo, sino con experimentos, rituales, experimentación, formar comunidad y con otras maneras, y esto es muy interesante, con otras maneras de entender la sexualidad. Maneras que hoy ni podemos, o sea, nos podemos acercar, pero no podemos saber bien qué era. No podemos saber bien porque para nosotras la sexualidad es lo que es en este momento, o sea, podemos hacer más o menos esfuerzos para construir otra y de construir la que tenemos y demás, pero no nos podemos acercar a, no sé, a un grupo como los cátaros o un grupo como beguinas y begardos o libre espíritu o gnósticos y entender para qué estaban usando lo que estaban usando y cuál era su propósito y cómo lo organizaban. O sea, lo podemos entender, no lo podemos pasar por el cuerpo, no lo sabemos. Alguien habrá que haya hecho alguna que otra experimentación al respecto. Entonces, esto es el texto de Evans, que tiene sus problemas, pero no deja de ser muy interesante porque marca cómo toda la literatura, incluso la literatura muy recomendable, como es el caso de Federici y de Ginsburg, sigue teniendo el telón de fondo la acusación del futurismo reproductivo, es decir, todas las prácticas que no estén orientadas a producir gente, porque buena parte de estos cultos, si estuvieron viendo estos cultos, estas sectas, estos grupos, son toda gente que no quiere traer bebés al mundo, o sea, está entre Se les manducaban. algunos. En realidad, ¿ves? Ahí es donde Evans la pifia, pero es un libro del 70. Vos porque hablas del caso de los cátaros. Los cátaros te dan algo para tomar que parece... Así visto, la práctica era para el rito de iniciación, te tomabas algo que parece un hongo, o sea, la verdad que si tuviera que decir que tiene todo el aspecto de que te daban psilocibe, te enfiestabas, divino, bárbaro, como si estuvieras puesta de MD, y si de eso, de ese enfieste, se producía algo, eso se abortaba y se lo comía. Bueno, eso no es un bebé, eso es un aborto. Digo, cuando lo hace Tom Cruise, se llama cientología. O sea, qué sé yo que se comían. O sea, es un aborto. Nadie esperaba que naciera y para hacerlo asadito. Esa es la Iglesia Católica que dice eso de ellos. En realidad lo que te aseguraban era el aborto como método anticonceptivo y hacer algo con ese aborto. Ponele. Pero sí, o sea, son todas las prácticas, lo que analiza este texto es todas aquellas prácticas no reproductivistas o no convencionalmente reproductivistas. Lo que pasa es que a Evans le ocurre la gran matrimonio igualitaria. Lo que le ocurre es que él quiere probar que quemaron homosexuales. Él quiere probar la del pueblo judío. O sea, quiere probar que no pueden estar haciendo nada, no le pueden estar haciendo daño a Palestina porque ellos fueron históricamente perseguidos desde Egipto para acá. Ok, bueno, es verdad. Y sin embargo, Palestina ya prácticamente no existe. Bueno, esto es lo mismo. Como él quiere probar que los homosexuales han sido históricamente perseguidos, lo cual es cierto, nada que decir al respecto. Y sin embargo, acá no hay homosexuales. Lo que hay no hay tampoco heterosexuales. Lo que hay es diferentes grupos de personas que no son solamente acusadas y quemadas por homosexuales, sino por rebeldes. Y esa rebeldía incluye la posibilidad de enfiestarte y no parir. Por ejemplo, que es mucho más complejo y rico que la simple mención de la homosexualidad contemporánea, a mi modo de ver. No obstante, Evans es el único material más o menos no especializado con el que contamos, digo, habrá otros, pero más o menos no especializado con el que contamos,
Es decir, escrito en un lenguaje llano que cualquiera podría entender y más o menos de fácil acceso. De hecho, vieron que lo subieron al grupo y está colgado, lo encontraron en internet y lo pusieron ahí en el grupo, que rastrea todo, o sea, que rastrea cómo este tipo de prácticas sexoafectivas están incluidas en las acusaciones de herejía, que después fueron acusaciones de satanismo o de pacto con el diablo. Es decir, es lo único que tenemos. Bien o mal, es lo único que tenemos, y también es el único que le dice a todas estas personas, o sea, a Caliban y la bruja, a los Benandanti de Ginsburg, es decir, a todos los popes, estos porque son, a Murray, la nombra mucho, que leen el campo social de la Edad Media como lo que son, heterosexuales o personas heteronormadas, que no se les ocurre en ningún momento pensar o concebir que una de las características que tenían todos estos grupos es que no estaban llevando adelante una sexualidad o un acercamiento físico afectivo de acuerdo a los cánones de la normalidad de su tiempo, que en una parte, no en su totalidad, en una parte se parece a nuestra norma. De algún lado viene nuestra norma, o sea, lo que vimos en Ars Magica, cambiamos a Diosito por el Estado y cambiamos, no sé, apareció la razón, la ciencia y lo objetivo, pero básicamente son las mismas maneras de proceder. Por eso a vos te parece que son todos cristianos, porque efectivamente son cristianos subjetivos. Por eso la gente quiere hacer el bien y es muy difícil hacer críticas que fuguen de lo que vehiculiza la idea del bien. Siempre recordemos que ¿quién inventó la bomba de hidrógeno? Y sí, los científicos. No lo inventaron las brujas, tampoco lo inventó Torquemada, hay que decirlo. Entonces es muy difícil hacer una crítica a eso sin quedar del lado de esta falsa Narda Lépez, nazi mal vestida, que andaba por ahí pidiéndole a Macri: te votamos para esto, matalos a todos, hacelos choripán de seitán. Estaba como loca. Bueno, bien. Otra cosa interesante que tiene este texto, dentro de las cosas divertidas que hay en el texto, es, ya sabemos que el lenguaje nos habla y que nosotras tenemos que hacer esfuerzo para no ser habladas por el lenguaje, sino para hablarlo una. Y una de las cosas entretenidas que hace el texto, supongo que leerlo en inglés debe ser aún más entretenido, es rastrear todas las palabras que se usan en la actualidad en el inglés y que tienen una connotación peyorativa, pero que tienen una genealogía en la Edad Media que es súper interesante. ¿Se acuerdan de alguna? Yo quiero un mate. ¿Seguro? Se habla de fagot. Sí. Fagot, ¿qué era el fagot? Ese también estaba en Federici, que Federici dice que es la leña en realidad. Es la leña que la que se ponía en la pira para quemar a la bruja. Pero en realidad hay cambio, porque Federici dice que como que a los homosexuales los quemaban, pero no como espectáculo principal, sino al ladito, o sea, como abajo de la bruja. Entonces por eso era el fagot, porque era como el leño. O sea, se usaban homosexuales para prender, lo cual yo no digo que no sea cierto, simplemente que me cuesta concebir que sea tan combustible el material humano estando hecho de agua. Entonces creo que un poquito de leña le tenés que poner si querés quemar a alguien, como no te va a prender bien el puto. Puto no prende bien. Claro, lo tenés que rociar con algo. Ya hubo ideas, esto son prácticas machirulas que el machismo argentino nos ha enseñado a hacer. ¿Cuántas mujeres? En el 2015, ¿no? Que fue la oleada de mujeres quemadas, ahí estaban practicando todos los machistas de nuestro querido país. Bien, fagot. ¿Qué otra? Punk. El punk. ¿Qué era? Sí, no me acuerdo, no, recuerdo que estaba mencionado, pero no me acuerdo cuál era la genealogía. El fairy, el hada, que es una palabra con la que en la actualidad se denomina a alguien que tiene mucha pluma. Después hay una muy interesante que es beggar.
Beggar es muy interesante porque es mendigo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde viene? De un grupo que son beguinas y begardos, que son un grupo nómade. Que esas son muy interesantes las sectas nómades, porque primero son moleculares, y segundo porque se desagregan, simplemente gente que se va de la ciudad, se va de los centros urbanos y de los centros sociales, y se va encontrando también por los caminos y van organizando sus casas comunales. Es decir, son, por decirlo de algún modo, a mí me gustaría relacionarlos con el anarquismo trashumante, o sea, con esas prácticas de vivir de la limosna y de no trabajar y de no estar agregado a la idea del avance que siempre tienen los centros urbanos. En fin, hay un montón de palabras. Pero lo interesante es que él ve en este análisis de todos estos epítetos que hoy son usados en inglés como epítetos homofóbicos, no sé, otra es bugger, que es vulgari, en fin, un montón de epítetos, después ustedes van y los ven, que hoy son epítetos homofóbicos, ve una tradición de acusación de herejía y hace una relectura de restos no heterosexuales o de restos de sexualidades no convencionales reproductivistas dentro de estos grupos, lo cual habla de algo que nosotras siempre tenemos que tener en cuenta, que es de la tensión Iglesia Católica resto del mundo. La Iglesia Católica en la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media, no tiene la fuerza y la presencia en todas las regiones, en todas las comarcas y en todos los países europeos que la Ilustración, cuando va a hablar del mundo medieval, le da. De lo que hablan estas palabras es de esas tensiones, de cómo había un montón de gente que simplemente desertaba. Hay un cálculo en un texto que tiene mucho que ver con eso, que hemos visto con Diego más de una vez, que es Y la guerra apenas ha comenzado, de Tikkun, porque retoma todo esto. A lo cual una siempre se pregunta, tan leídos que son los Tikkun y no le cae una sola idea que no sea una machiruleada, ¿no? Porque vos decís, puede ser que no se te ocurra porque nunca llegaste, pero realmente están hablando como, como en algún momento les cayó este libro en la mano, y si no les cayó el de Barthes, que era más puto que todos, y bueno, entonces vos decís, no puede ser. Y no puede ser. Pero lo que nos importa de ese texto, justamente, es que, del de Tikkun, es que ahí Tikkun hace una relación entre las personas que en la actualidad o en las últimas décadas se desagregaron y se fueron a la remierda de Inglaterra y nadie sabe dónde están y pasan por desaparecidas, y en realidad son personas que se desagregaron del sistema y se fueron, simplemente chao, desaparecieron. Me parece que se podría relacionar con estas otras personas tipo beguinas, begardos, boleardos, etcétera, que también hacían lo mismo, simplemente se iban y no se dejaban censar y chao, adiós. En fin, ¿qué más no tiene este texto? Tristemente, lo que no tiene es un análisis relacional, es decir, es pura descripción, una tras otra, tras otra, tras otra. No está mal, no les vamos a pedir a Evans más de lo que Evans nos pudo dar, pero es eso, análisis, no tiene, a ver, una lee a Federici, y Federici, ¿qué intenta probar en su texto? ¿Cuál es la hipótesis general? Está en el título. La acumulación originaria, este concepto. O sea, todo su análisis es probar la acumulación originaria. Cómo se produce esta acumulación originaria y relacionar la acumulación originaria, es decir, la acumulación originaria no fue simplemente la conquista viniendo acá a sacar el oro y la plata. Fue sobre las mujeres, exactamente. No sé, y esto nunca está dicho. Una lee Carlo Ginzburg, lee Benandanti, lee El queso y los gusanos, y también tiene una hipótesis que
de la hibridización de la cultura popular, del desmembramiento del tejido social. Piensen que los Benandanti, en el momento que se empiezan a acusar a los unos a los otros y empiezan a autoacusarse, es porque el tejido social ya está desmembrado por completo. Mientras tanto, ellos ponen un nombre otro, pero se siguen creyendo el mismo rito ancestral que se venían creyendo desde que el tiempo es tiempo, y que vaya uno a saber dónde salió, porque eso romano no era. O sea, anda a saber de dónde salió. Entonces hay una hipótesis general que orienta el análisis. Esto es puro dato. Dato. O sea, no está mal. Pero no hay ninguna hipótesis más que esta hipótesis muy imprecisa, que a los homosexuales los quemaron. No, en realidad quemaron a todas aquellas personas que se desagregaban de un modo u otro al sistema que querían imponer, dice llanamente, lo cual incluía, y eso es lo que no analizan ni Ginsburg ni Federici, prácticas sexuales no convencionales, ni ortodoxas, ni reproductivistas, sino muy por el contrario, alentar a las mujeres a la promiscuidad, alentar a las mujeres a la soledad, alentar a los varones a prácticas homoeróticas, que eso se le escapa a Evans. Hay otro libro, me olvidé de buscarlo, pero en todo caso lo muevo a Nacho y lo encuentro ya. Bueno, hay otro libro de Editorial Cuenco de Plata, siempre me olvido de buscarlo, siempre me acuerdo del libro y me olvido de buscarlo. Acá está, mira. Lo que se está olvidando el señor Evans, volvé Nacho, no te quiero echar. Lo que se está olvidando el señor Evans, que esas prácticas homoeróticas entre varones en la Edad Media eran mucho más comunes de lo que una cree. Está este maravilloso libro que lo agregaremos en algún otro momento, que es La invención de la cultura heterosexual, de Louis Georges Tin. ¿Cómo será esto? No sé. Bueno, Louis Georges Tin muestra que no siempre la pareja hombre-mujer ocupó ese lugar de privilegio en las representaciones culturales en Occidente. Esta jerarquización se inició en el siglo XII con el desarrollo del amor cortés, pero los sectores dominantes, la iglesia, la nobleza y posteriormente la medicina, no cesaron de desarrollar estrategias de resistencia. Antes de convertirse en norma, la pareja hombre-mujer fue largamente cuestionada. En conclusión, el autor nos invita a sacar la heterosexualidad del orden de la naturaleza y hacerla ingresar en el orden del tiempo, es decir, de la historia. Es decir, lo que se le está olvidando, esto es un textazo muy interesante, y bueno, lo que se le está escapando a Evans es que las prácticas homoeróticas eran mucho más frecuentes en la Edad Media de lo que son en la actualidad, y mucho más abiertas de lo que son en la actualidad. Ya sabemos que 2 whiskies, ¿qué 2 whiskies? 2 birras después del papi fútbol y están todos chupándose. Y mucho menos determinantes, ¿no? O sea, como lo que decías ahora de que si eliges, ¿no? Si te coges hombres, eres gay. Digamos, como que en la Edad Media era una cosa que sucedía. Porque no estaba organizada la familia nuclear como la conocemos, ni estaban organizados los protocolos sexuales como los conocemos, y porque en el mundo antiguo también era así. No estoy diciendo que era un lugar más libre el mundo antiguo, ni mucho menos, sino que tenía otros protocolos sexuales, y que en esos protocolos sexuales no existía la identidad heterosexual u homosexual, y que lo que dependía era de tu categoría social en todo caso, y tu categoría social al margen de tu sexo, es decir, de lo que consideraban hombre o mujer, específicamente lo que se consideraba varón, te permitía acceder a toda una variedad sexual que hoy sería considerada homosexual, por decirlo de algún modo, tal vez. En fin, entonces, otro de los problemas que tiene este texto de Evans, que es un problema incluso si se quiere mayor que el de la homosexualidad, porque se van a encontrar con muchísimos autores y autoras que hablan de la heterosexualidad, o que hablan de la homosexualidad en el mundo antiguo o la homosexualidad en la Edad Media, que en fin es un error, pero uno puede pensar, bueno, tal vez también lo dicen porque de manera práctica, de manera, ¿cómo decirlo? De la misma manera que yo voy al hospital y digo enfermedad, y yo no creo que Crohn sea una enfermedad,
pero me tengo que hacer entender de alguna manera y delante, bueno, tengo, ya sabemos, al señor de la bata blanca que no entiende nada, entonces le digo, no le hablo ni de condición ni de operación de diagnóstico, le digo tengo una enfermedad y ya está. En fin, pero un problema grave que yo encuentro en este texto es que él está guiado por la hipótesis que la herencia matrilineal, ahora lo voy a explicar qué significa eso, mejora o habla de una mejora en la vida de las mujeres o de, ¿cómo decirlo?, de una suerte de matriarcado ancestral perdido, que es una tesis viejísima, un poco caída en desuso, de un señor Bachofen, y que además sirve, no sé, como de un plumazo la das por tierra. Me explico. Una puede tener derechos a ciudadanía, a la tierra, al clan, por vía paterna o por vía materna, o por ambas vías. Es decir, eso es como el derecho matrilineal, es decir, en Atenas, así voy al ejemplo que contradice esta regla, en Atenas, ¿qué te hacía ateniense? Nacer de una mujer ateniense. Exactamente, ni nacer ahí, ni que tu padre fuera ateniense, sino que tu madre fuera ateniense. Y sin embargo, primero, eso fue una reforma de Atenas del siglo V, no es ancestral, eso lo reformaron los atenienses del siglo V, por un lado, para acotar la ciudadanía, una técnica eugenésica de quién es griego, quién no, y quién es ateniense y quién no, no solo griego, quién es ateniense y quién no. O sea, para decir, bueno, acá estamos los arios, todo esto son bárbaros, así sean griegos también. Y por el otro lado, porque así pueden garantizar que lo que está en ese vientre fue producido por un varón ateniense. ¿Por qué? Y eso es lo que prueba que la matrilinealidad no necesariamente garantiza la mejora en la calidad de vida de las mujeres, porque la mujer ateniense justamente no sale de su casa, la ateniense, no las otras que viven en Atenas, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces Evan se confunde con eso, o sea, la herencia matrilineal no significa que las mujeres son mejor vistas o que hay un matriarcado o la mar en coche. No, los judíos tienen lo mismo. Tal cual. Así es. Y podés hablar de un montón de ejemplos respectivos. De hecho, hay una tesis de Shulamit Firestone muy interesante, una frase que dice: ser objeto de admiración no es sinónimo de libertad. Entonces, que nos adoren cual Venus de la fertilidad no significa que seamos más libres. La prueba, el ejemplo prototípico es esta reforma ateniense, que no es que como estaba diciendo, es una reforma, es decir, no estaba en Atenas en el siglo VII, se hizo en el siglo V para garantizar este tipo de cosas. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima? Última, chao. Besos, adiós, última grabación.